Bien, entonces, hoy vamos a hablar de diabetes. ¿Qué pasa con la diabetes? La diabetes es una enfermedad, ¿sí? Van a encontrar en algunos lados que dice es una serie de enfermedades porque toma cada posibilidad como si fuese una patología en especial, que se caracteriza por una insuficiencia absoluta o relativa de la secreción de insulina. O sea, hay una disminución total o parcial de la cantidad de insulina producida. O, en realidad, por una insensibilidad o resistencia de los tejidos al efecto metabólico de la insulina. Es decir, que reciben insulina, pero no produce el efecto deseado. Todo esto genera un metabolismo, un trastorno en el metabolismo de la glucosa. Ustedes saben que la insulina es la encargada de metabolizar la glucosa, es decir, la glucosa que nosotros ingerimos y que va al torrente sanguíneo, del torrente sanguíneo pasa y se almacena en el hígado, en los músculos y en otras partes del organismo. La insulina es la encargada de ese proceso. Y el glucagón es el encargado de revertir ese proceso, es decir, hacer que la glucosa vuelva al torrente sanguíneo para estar biodisponible. Existe un equilibrio, la insulina se produce en las células beta del páncreas y el glucagón en las células alfa. Existe un equilibrio entre la producción de estas dos proteínas que hacen que, digamos, todas las células del organismo que necesitan glucosa la tengan para su normal funcionamiento y como efecto secundario regulan la cantidad de glucosa que tenemos en sangre. El valor normal de glucosa en sangre van a ver que está estipulado, ¿no?, por consenso entre 110 miligramos por decilitro como valor máximo y 70 como valor mínimo. Pero es una determinación por consenso. ¿Por qué? Porque vieron que es un valor con el cual, si uno tiene ese valor en ayunas, no después de haber comido, porque cuando comemos al ratito sube rápidamente, el organismo funciona correctamente, sin alteraciones. ¿Qué pasa cuando tenemos esta alteración producto de la diabetes? La manifestación más importante es la hiperglucemia, la elevación de la cantidad de glucosa, de los valores de glucosa que aparecen en sangre. Esto es fundamental que tenerlo en claro, que la diabetes no es la hiperglucemia. La hiperglucemia es la consecuencia de la diabetes. Porque muchos piensan, tengo diabetes porque tengo la glucosa alta. No, tengo la glucosa alta porque tengo diabetes, es al revés. Existen varios tipos de diabetes, ¿sí? Se han clasificado varios tipos. El tipo 1 es el que tiene problemas con su producción de insulina. Uno si busca bibliografías, distintas bibliografías, en algunos lados está colocado como insulino dependiente. Esto se dejó de decir así porque no es del todo correcto, porque los otros tipos de diabetes también pueden requerir insulina, y no las convierten en tipo 1. Entonces, esta clasificación que
pueden encontrar en algún libro es obsoleta. Ahora es tipo 1. También pueden encontrar que está marcada como tipo 1 con números romanos. También eso cambió, ahora es tipo 1 con un 1 arábigo. Después, el porcentaje de personas que padecen diabetes tipo 1 está entre el 5 y el 10% del total de los diabéticos. Tenemos la de tipo 2, ¿sí? Que es la diabetes que se caracteriza por la resistencia a la insulina. Es la mayor parte de la población diabética y afecta generalmente a los adultos, adulto medio y adulto mayor. Después tenemos la diabetes secundaria, que es la diabetes que se produce como efecto secundario de otra patología. Y la diabetes gestacional, que es un tipo de diabetes que le aparece a las embarazadas. Nosotros nos vamos a centrar en la tipo 1 y tipo 2, ¿no? Porque ir a la diabetes secundaria es ponernos a analizar todas las patologías que pueden provocarla, cosa que no es el objetivo. Y la diabetes gestacional, ustedes la van a ver cuando vean la salud de la mujer durante el embarazo. Hay que dejar de fumar, Fequete. Sí. Yo les traje dos valores de referencia para glucosa en sangre, porque uno va a ver cuando realiza o ve los análisis de laboratorio que cada laboratorio pone, ¿no?, valores de referencia. Yo lo que traje son los valores de dos consensos. Uno es el de la OMS y la Asociación Americana de Diabetes, que lo están utilizando muchísimos diabetólogos del país, ¿no? Los más actualizados tratan de usar eso. ¿Por qué? Porque ellos proponen un valor máximo de 100 miligramos por decilitro en ayunas, un valor de glucemia, porque por encima de esos valores está demostrado que empieza el riesgo, ¿sí? Empiezan las situaciones de riesgo para el diabético, para tener diabetes y el riesgo cardiovascular. Entonces, ellos han tomado los 100 miligramos por decilitro en ayunas. La Sociedad Argentina de Diabetes propone un valor más viejo, que se usaba antes, que es el de 110 miligramos por decilitro. Y este valor intermedio de entre 111 y 126 miligramos por decilitro, en ayunas, siempre estoy hablando de ayunas, unas ayunas de 8 horas, se considera glucemia alterada en ayunas. Entonces, cuando uno tiene glucemia alterada en ayunas, se dice que tenemos un alto riesgo para tener diabetes a mediano o largo plazo. Hay algunos términos que tenemos que manejar con el tema de la diabetes. Uno es la hiperglucemia, que son los valores por encima del valor normal, del valor fisiológico. La hipoglucemia, que son los valores por debajo, ¿sí?, de 60 miligramos por decilitro. Esta sigla, que es prueba de tolerancia oral de glucosa, esta es una prueba que se utiliza mucho en embarazadas. Se le da una dosis de glucosa, 200 miligramos, y se le hacen extracciones, ¿no? Porque existe una curva de metabolismo que se considera normal. Entonces, de acuerdo al tiempo que ha pasado, es el valor que va a tener en esta curva de glucosa.
Esto lo hemos hablado antes, que es la glucosuria, que es la aparición de glucosa en orina, situación que suele vivir el diabético. Después tenemos lo que se denominan hipoglucemiantes, que son los fármacos que van a disminuir el valor de glucosa en sangre. La hemoglobina glicosilada y la cetoacidosis, que después vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener diabetes? Los factores de riesgo son, primero, los antecedentes familiares, tener padres o abuelos diabéticos, tener un índice de masa corporal mayor a 27 kilogramos por metro cuadrado. En esto hablamos de personas con un sobrepeso mayor o igual al 20% de lo que establece la tabla. Acuérdense, no es la tabla básica, sino que es la tabla que relaciona edad, sexo, altura, y ahí nos da el peso. No es la tablita simple esa que dice, bueno, vos medís tanto, tenés que pesar tanto. No, es la tabla corregida. Otro factor de riesgo es la raza o la etnia. Los afroamericanos, los latinoamericanos, es decir, nosotros, los asiáticos y los oriundos de las islas del Pacífico. Son los que más tendencia tienen a tener diabetes. Tener una edad de 45 años o más es un factor de riesgo. Haber tenido alteración de la glucosa en ayuna, valores por encima, lo que hablábamos, esos valores de glucosa alterada en ayuna, haber tenido valores altos, valores elevados, es un factor de riesgo. Ser hipertenso es otro factor de riesgo. Vieron que la hipertensión ayuda para todo, es tan buena. También tener hipercolesterolemia, con valores elevados de colesterol, ayudan a ser diabético. Todos nos ayudan, ¿vieron? Y las mujeres que han tenido diabetes gestacional, ¿no? La diabetes gestacional puede ser un episodio que se produce durante el embarazo y después nunca más en su vida vuelven a tener diabetes. Pero no deja de ser un factor de riesgo. Tiene que ser tenido en cuenta. Vamos a correr esto. Ahí está. Bien. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la diabetes? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo nos damos cuenta? Todos han oído hablar de o no todos, por ahí muchos han oído hablar de las 3P, que son los signos específicos de la diabetes. Cuando se producen juntos, esto, poliuria, polidipsia y polifagia, cuando aparecen en forma conjunta, no es que, bueno, yo tengo poliuria, entonces soy diabético. O tengo polidipsia, o tengo polifagia, no. Son las 3P juntas. Esto ténganlo en cuenta. Entonces, poliuria ya sabemos qué es, la hemos visto. Polidipsia, ¿qué es? También hemos hablado de eso. Se fueron todos y me dejaron. Estamos. Uy, se convirtió en una sesión de espiritismo. Ah. ¿Qué es Eso porque son las polidipsia? últimas. ¿Qué es polidipsia? Lo hemos hablado. Sed excesiva, profe. Sí. ¿Y polifagia?
Lo que está haciendo la profe ahora. No la veo. Está escondida comiendo, seguro. Estoy comiendo. Bien. Otros signos y síntomas, ya no tan específicos, porque si yo hablo de que alguien tiene fatiga, ven que lo puedo asociar a muchísimas cosas la fatiga. Hasta la guardia de 24 horas que habló Federico. Entonces, estos tres son los signos y síntomas específicos de la diabetes. Los otros son otros más que suman, que pueden aparecer, como la fatiga, la debilidad, los cambios visuales. Cuando hablamos de cambios visuales, decimos alguien que empezó a ver borroso, que tiene alteraciones de la visión como si de golpe necesitase anteojos, que antes no necesitaba. Esto de los cambios visuales, en muchos casos, puede ser progresivo, que tiene que ver con las consecuencias de la diabetes, y la persona puede no darse cuenta. Yo resulta que, en vez de ir a mi control clínico anual, yo no veo, yo solo voy al oculista porque no veo bien, y el oculista agarra, ¿no? Me sienta en el banquito, me cambia los vidrios y me pone un vidrio más grueso, nada más. Y yo tengo cambios visuales que están ocultos, pero el origen podría ser la diabetes. Parestesias, Gerardo, sí. y ahí aumentar, viste que se habla también de agregar el tema del peso, de que la otra vez, que en los debuts muchas veces la pérdida de peso es importante, ¿no? Por la etapa poliúrica. Sí. Sí, la pérdida de peso abrupta. Que en general lo van a encontrar en episodios donde hay hiperglucemia severa. Que la persona resulta que descubre que en el último mes ha perdido una parte importante de su peso sin justificación. O decir, bueno, siempre cuando vamos viendo, cuando uno valora al paciente, porque cuando uno ve los signos y síntomas, tiene que valorarlo al paciente. Es decir, usted tiene fatiga, entonces es diabético. No. Busquemos, ahondemos más en el tema de esa fatiga, ¿no? Y después nos damos cuenta que es una persona que trabaja 20 horas por día, o que por ahí trabaja lo normal, pero no se alimenta bien, o no duerme bien. Hay que cerrar siempre ese signo y síntoma, indagar más, no quedarse con, bueno, tiene fatiga, listo, ya está. Y entonces le armamos un rótulo. No, hay que indagar porque, como todas estas cosas, ¿sí? Salvo estos tres apareciendo juntos, el resto son cosas que, no sé, las parestesias la podría tener alguien que tiene una secuela de una ACV, ¿no? O que ha tenido un traumatismo, o que ha tenido otro tipo de problema neurológico. La piel seca. Van a encontrar que si hablamos de adultos mayores, y esa es un signo común, la piel seca. ¿Por qué? Porque cuesta hidratarse correctamente. Entonces, son cosas que uno tiene que contextualizarlas, no solo verla, piel seca, listo, ya está. No, a ver, usted se hidrata, a ver, ¿cuánta agua toma? Siempre cuando valoren a alguien, nunca pregunten, ¿usted come bien o come mal? Si yo les pregunto a ustedes, a cualquiera de ustedes, ¿qué me van a decir? Yo como bien, ¿no? Uno tiene que preguntar, cuénteme, ¿cómo come? ¿Le gusta la carne? ¿Come carne varias veces por semana? ¿Come una vez? ¿Come ninguna? Hay que buscar la vuelta a esa entrevista para que las preguntas no se conviertan en preguntas cerradas, donde yo le doy la opción
y hasta donde puedo, donde la persona puede contestar condicionada. Porque si yo le pregunto esto con un bien o mal, nunca me van a decir mal. ¿Mm? Hasta por vergüenza no me van a decir que comen mal. ¿Se entiende? Tenemos que ver si esa persona presenta heridas recurrentes y que tardan en cicatrizar, sobre todo distales a nivel de los miembros inferiores, ¿no? Pero también podría pasar en las manos, es más común en los miembros inferiores, pero resulta que se lastima la mano y una herida, ustedes saben que una herida en una mano, en una semana está cicatrizada. Salvo que sea muy grosera, una herida de esas domésticas, que son tan comunes que me lastimo con el cuchillo cortando la verdura, en una semana está curada. Si eso tarda más, es para tener en cuenta. Otra cosa que puede tener son infecciones recurrentes. O sea, se lastimó y se infecta fácil. Siempre se infecta fácil. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No hay un trato adecuado de la herida? Podría pasar. O sea, hay gente que se lastimó y la ignora, ¿no? O esto no la ignora, pero resulta que se infecta con facilidad. Entonces, otra cosa, ¿no? Otro signo, pero para esto ya necesitamos o un análisis de laboratorio o hacer un dosaje rápido de glucosa, que es los valores de glucosa hallados. En ayunas o al azar. ¿Al azar qué significa? Ustedes llegan ahora al consultorio, le tomamos una muestra de sangre, se analiza, eso es una muestra al azar. La glucosa en ayunas es programada, yo les digo, bueno, vengan mañana en ayunas, con 8 horas de ayuno, etcétera, etcétera. Y otra cosa que también necesitamos hacer un análisis para detectarla es la glucosuria, la aparición de glucosa en orina. Estos dos análisis, en realidad, los podemos hacer a través del método rápido, ¿no? En el caso de la glucosuria, nos va a indicar si hay o no glucosa, nada más, no nos va a dar un valor de referencia, salvo por el código de colores, pero no tiene una precisión muy importante. Solo nos dice que hay glucosa y no tiene que haber glucosa en orina. Partimos de esto, no tiene que haber glucosa en orina. Si hay, es para realmente hacer un análisis de orina con una orina completa. Ustedes saben que para pedir, o sea, el análisis rápido nosotros lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque el dosaje de glucosa lo hacemos con un glucómetro y no hay problema. La detección de la glucosuria la hacemos con una tira reactiva y no hay problema. Pero para pedir un análisis de laboratorio, ahí tiene que intervenir el médico, que es quien decide hacer la orden o no. Ténganlo en cuenta cuando ustedes hablan de esto, decís, yo puedo esto. Lo otro le corresponde al otro profesional. No nos olvidemos de las tres P, ¿sí? Poliuria, polidipsia, polifagia. Qué cruel que es un... Entonces, resulta que si hablamos recién de los signos y síntomas, ¿cómo valoramos a ese paciente? ¿Cuáles son los signos de alteración de la glucemia? El primer signo que ustedes tienen que buscar, que es el signo que buscamos siempre en todos los pacientes, es la visualización del estado de conciencia, ¿no? El cerebro es sumamente susceptible a la falta de glucosa. Por lo tanto, alguien que tiene una alteración de su estado de conciencia
podría estar relacionado con alteración de la glucosa. ¿Mm? Y acá tenemos dos cosas. Es decir, por todo lo que vimos anteriormente, sabemos que el cerebro puede no recibir glucosa, ¿no? Tener un valor alto en sangre, pero el cerebro no la recibe. O también podría no recibir porque no hay glucosa biodisponible. Después veremos por qué, ¿no? Podría ser porque la persona no comió. Vamos a ver el estado general, ¿sí? Fíjense, cuando vamos al estado general, volvemos a esto, y estado general nos habla de ver la fatiga, buscar la debilidad, los cambios visuales, si hay parestesias, la piel seca, la herida, las infecciones, ¿sí? La pérdida de peso que nos puede referir el paciente, eso lo va a tener que referir el paciente o el familiar. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ver atrás en el tiempo. Eso es, digamos, algo que nos van a referir. Así, bueno, ha perdido peso. En tanto tiempo, tanto peso. Eso es muy importante. Después vamos a ver. Miriam no puede entrar. Cuando terminemos, entro. Si hay disminución de la función renal, si hay alteración de la función renal, nosotros vamos a valorar eso, si orina bien, si orina mucho, orina poco. ¿Por qué? Porque una de las cosas que provoca la diabetes son nefropatías. Entonces, consecuentemente, cuando hay nefropatías, lo que vamos a ver una alteración de la función renal. Las neuropatías, ¿sí? Hablamos de las parestesias, ¿sí? Va a haber pérdida de sensibilidad, la persona no siente si se golpea o no se golpea, sobre todo en las partes distales. Y las retinopatías, ¿sí? Que nosotros las vamos a poder, digamos, valorar a través de si la persona nos refiere que está viendo menos, o que ve con dificultad, o que ve borroso. Las nefropatías, las neuropatías, las retinopatías, tienen que ver con trastornos vasculares. Entonces, al haber trastornos vasculares, el resultado es que todas estas células, que son tan específicas, se dañan. Se dañan porque no reciben una buena irrigación sanguínea. Y ustedes saben que estas células no se reproducen, no son como las células de la piel. No se reproducen. Se dañan, se mueren, y no hay reemplazo para esas células. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? La alteración de la función relacionada a esas células. Los trastornos macrovasculares no los vamos a ver a simple vista. ¿Sí? Hemos hablado, ¿sí?, de placas de ateroma, ¿sí? Los trastornos macrovasculares generan un proceso similar y que no lo podemos diferenciar, pero no podemos verlo. Sabemos que está. Tenemos que buscar lesiones distales, lesiones en las extremidades, lo que hablábamos. La persona se lastima. Si yo tengo una neuropatía y tengo pérdida de sensibilidad en mis extremidades, un zapato ajustado, ¿sí?, puede lastimarme los dedos del pie. Como yo no tengo sensibilidad, ¿sí?, y no solo no tengo sensibilidad, además no tengo buena circulación
que haga que esa lesión se cure rápido. Entonces tengo una lesión que no me doy cuenta que la tengo y que encima que tiene dificultad para curarse, para cicatrizar. Entonces, buscamos lesiones distales. Y buscamos infecciones en esas lesiones, ¿no? O buscamos infecciones que son de difícil resolución. Una lesión chiquitita que se infecta, la mayoría de las veces en las personas no diabéticas, se resuelve sola. Todos se han clavado una espina alguna vez y saben que se produce un pequeño proceso infeccioso, el cuerpo extraño se sale con el pus, ¿no? Cuando se abre solo sin que lo toquen, y después cicatriza y listo, se resuelve. Esas pequeñas infecciones en un diabético son un gran problema. ¿Me siguen o se fueron? No, acá estamos todos. Esto, profe.